Hoy, en Sucedió en el Perú, no vamos a hablar de un peruano, pero vamos a hablar de un hombre al que consideramos nuestro compatriota. Él llegó desde su natal Italia en 1850 y viajó a pie, en mula, en burro, a caballo, en carreta y hasta en canoa por nuestra accidentada geografía para recopilar valiosa información de nuestra flora, nuestra fauna, nuestra minería y también nuestra arqueología, por supuesto. Raimondi nos enseñó a conocer cabalmente nuestro país y, por supuesto, a amarlo. Estoy en la Plaza Italia, donde hay un monumento lindísimo a su persona, y desde aquí les damos la bienvenida a este programa para conocer la vida del sabio italiano que tanto hizo por nosotros. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Antonio Raimondi asume el reto de la investigación científica de nuestro país. Realmente la obra de Raimondi es de epopeya. Esta experiencia exploratoria lo hacen a él ser pues el primer científico con una imagen, una visión completa del Perú. Raimondi indudablemente constituye un hito central dentro de la historia de la ciencia en el Perú. Raimondi es probablemente de los primeros científicos que sistematiza el conocimiento científico de la naturaleza peruana. Antonio Raimondi nació en la ciudad de Milán el 19 de septiembre de 1824. La suya fue una familia de clase media. Sus padres fueron Enrico Raimondi y Rebeca Dell'Acqua. La pareja y sus 7 hijos vivieron en una casa ubicada en el centro de Milán. No, Raimondi nace en Milán en 1824, en el seno de lo que nosotros podríamos llamar una familia de aspiración burguesa. Sus 2 hermanos estudiaron, uno en la Academia Diplomática y muere ahogado en el Golfo de La Spezia, joven aún, y el otro, Timo Leone, estudia para ser sacerdote y desarrolla una importantísima labor evangelizadora en Asia. Desde pequeño, Raimondi tuvo una decidida inclinación por los viajes y el estudio de las ciencias naturales. Siempre llamó su atención la zona tórrida del planeta, donde se ubicaba Sudamérica. Motivación especial fue leer acerca de las exploraciones de grandes viajeros como Cristóbal Colón, James Cook, Louis-Antoine Bougainville y Alexander von Humboldt. Raimondi empezó a colaborar en el recién fundado Museo de Historia Natural de Milán, donde siguió estudios de ciencias naturales. Gran parte de su formación
estuvo basada en la exploración y experimentación. Él se formó como historiador natural. Fue de hecho en el Museo de Historia Natural de Milán donde llevó cursos de botánica, de química. A partir de ahí organizó expediciones dentro de Italia, aprendió dibujo, acuarela, ¿no? Estos conocimientos que te formaban en la época como historiador natural. Historia natural era una ciencia descriptiva, pero una ciencia amplia, ¿no? Que abarcaría lo que hoy se conoce como arqueología, geografía, botánica, biología, etnografía. Entre 1846 y 1847, Raimondi realizó exploraciones en el norte de Italia. Luego de ello, tomaría la decisión de venir al Perú. Su objetivo, emprender estudios naturalistas. Él escogió venir al Perú por varios motivos. Uno de ellos fue comprobar que existían escasas investigaciones científicas acerca de nuestro país. Por otro lado, tuvo una temprana experiencia en el Jardín Botánico de Milán, que fue una suerte de presagio del futuro viaje que emprendería al Perú. Así lo narró el propio Raimondi. Un día, estando como de costumbre en el conservatorio del Jardín Botánico de Milán, presencié, por una rara casualidad, el corte de un gigantesco cactus peruvianos. La mutilación de este patriarca de los cactus, que era una de las plantas de mi predilección, me produjo un vago pesar, como si hubiera sido un ser animado y sensible. Y esa extraña circunstancia hizo nacer en mí la primera simpatía hacia el Perú, su patria, presagio sin duda de mi futuro viaje a este país. El Perú, 1874. Y este cactus era de origen peruano. Fue así como él, de una manera, digamos, emotiva, se conecta rápidamente con el Perú. Y a partir de esta experiencia es que comienza sus investigaciones sobre nuestro país. Por esos años, la península itálica estaba fragmentada en pequeños reinos, como el de las dos Sicilias, y en territorios sujetos al imperio austriaco o a la influencia de Francia. Milán, la ciudad natal de Raimondi, estaba bajo el dominio de Austria. En 1847 estalló el descontento popular en esa ciudad contra los invasores que habían aumentado los impuestos. El joven Antonio Raimondi y su hermano Timo Leone participaron activamente en la rebelión. De su etapa juvenil se sabe que tuvo intensa vida política, ¿no? Participó, por ejemplo, en las luchas de independencia italiana, en las guerras contra los austríacos, contra los franceses, por la independencia y la unificación de Italia. Derrotados los patriotas milaneses, los austriacos restauraron su poder en Milán. Raimondi optó por retomar sus planes de viajar al Perú. En 1849 se embarcó en Génova hacia las lejanas tierras sudamericanas. Llegó al Callao el 28 de julio de 1850, cuando el Perú festejaba 29 años de independencia. El joven italiano aún no cumplía los 26. Él llega al Perú en el contexto del boom del guano. Llega en un momento en que el Perú está ordenándose después de décadas de guerras caudillistas. Al poco tiempo de su llegada a Perú, Raimondi se entrevistó con el médico Cayetano Heredia.
Heredia era director de la Escuela de Medicina, que se llamaba Colegio Independencia. Cayetano le propuso a Raimondi hacerse cargo de las colecciones de botánica, biología y minería, organizarlas, por decirlo de alguna manera. Le asignaron un modesto espacio en el local de la escuela, que quedaba en un segundo piso, en la Plaza Santana, la misma que hoy conocemos como Plaza Italia. Cayetano Heredia está en un proceso de reordenar la Escuela de Medicina, están los recursos que otorga el guano, y es ahí donde incorpora a Raimondi. Primero, ordenando las colecciones botánicas de la Escuela de Medicina, luego como profesor de Historia Natural y luego como profesor de Química Analítica, ¿no? Que era la idea también de Cayetano Heredia de utilizar esos conocimientos de las ciencias naturales para los estudiantes de medicina. En la Escuela de Medicina trabajaban varios médicos italianos. Ellos le facilitaron a Raimondi su adaptación al medio peruano. La cadena migratoria a la cual está vinculada Raimondi es esencialmente una cadena profesional de médicos italianos formados en Padova. Dentro de ese staff de médicos destacaba un grupo muy importante de profesionales o galenos de origen italiano. Estaba Solari, estaba Copello, y esta cadena migratoria era muy amable con los connacionales. Entonces Antonio Raimondi llega a un ambiente muy propicio a Lima. El trabajo de Raimondi fue tan bueno que al año siguiente Heredia le propuso hacerse cargo de la cátedra de Historia Natural, que había quedado vacante. Si bien Raimondi era un buen profesor, les digo, acá entre nos, que la docencia no era lo suyo. Él era un investigador, él quería recorrer nuestro país, cruzar la cordillera, viajar. Raimondi llegó al Perú en un momento perfecto. El gobierno de Ramón Castilla estaba interesado en levantar el primer mapa de la República Peruana. Por ello, apoyaba los viajes de exploración al interior del país. Es la época en que las jóvenes naciones sudamericanas se dan a conocer al mundo, y especialmente a partir de su nuevo estatus político, es decir, como países, como repúblicas independientes. Y la manera como pretendían darse a conocer de la manera más eficiente a este nuevo concierto de naciones o repúblicas independientes era a partir de la publicación de los atlas. En 1851, Antonio Raimondi realizó incursiones en Chancay, Huacho y Chilca. Un año más tarde, llegó hasta Chanchamayo. También fue a las islas Chincha y a Tarapacá. Formaba parte de una comisión del gobierno encargada de diagnosticar la situación de nuestros principales depósitos guaneros. El Estado empieza a financiar viajes para exploraciones, para hacer mapas, para trazar límites. Están las riquezas del guano, entonces hay interés por saber cuánto van a durar esas reservas, qué otras riquezas naturales pueden permitir ese desarrollo o generar esa riqueza al Perú. Hasta ese momento no se tenía certeza
de cuánto guano había. Entonces, Raimondi también empieza a cumplir una función de asesor técnico del Estado. En 1853, el Colegio Independencia fue convertido en la Facultad de Medicina de San Fernando. Allí fue nombrado profesor de Historia Natural Médica. Raimondi se mantuvo siempre en contacto con la comunidad científica italiana. En 1859 envió información sobre momias peruanas al Museo de Historia Natural de Milán. Esa información era fruto de sus primeros viajes. Raimondi quería abarcarlo todo. Tenía la curiosidad propia de los hombres de ciencia. En Raimondi hay curiosidad por casi absolutamente todo, ¿no? Cuando Raimondi viaja a la selva, viaja a Chanchamayo, viaja a Huaraz, se interesa por la geografía, por los recursos naturales, por la flora, por la fauna, por las poblaciones locales, por la arqueología, ¿no? También por la historia. Él privilegiaba los recursos naturales porque los gobernantes de la época, al igual que los gobernantes de hoy del Perú, estaban interesados en la búsqueda de recursos naturales para promover inversiones y el desarrollo del país. Con el apoyo económico del gobierno, Raimondi inició su primer gran viaje de exploración. Recorrió las zonas de La Libertad, Huánuco, el Huallaga Central y Ancash. En este último departamento hallaría valiosas piezas arqueológicas. Históricamente, la ciencia ha recibido muy poca atención del Estado. Ha habido muy poco financiamiento para el desarrollo científico y tecnológico en el país. Raimondi llega al Perú en uno de esos pocos momentos de la historia donde hay un renovado interés por la educación y la ciencia, ¿no? En 1860, Antonio Raimondi llegó a Ancash y, por supuesto, decidió visitar las ruinas de la cultura chavín. Eso sí, nunca se imaginó con lo que se iba a encontrar, porque descubrió una enigmática estela con un trabajo artístico formidable. Como imaginarán, me refiero a la estela Raimondi. El naturalista describió este hallazgo así. En el pueblo vi otra gran piedra pulida de granito, de casi 2 metros de largo y 70 centímetros de ancho, primorosamente esculpida. Pareciéndome este dibujo de gran importancia y no teniendo a mi disposición una máquina fotográfica, hice una copia de tamaño natural. Y para no desviarme una sola línea del original, tendí sobre la piedra unos pliegues de papel y seguí escrupulosamente con lápiz todos los contornos del relieve. Raimondi, 1874. En 1873, gracias a gestiones del propio Raimondi, la estela fue trasladada a Lima con el fin de conservarla mejor. Inicialmente estuvo al aire libre en el Palacio de la Exposición como símbolo de las culturas prehispánicas peruanas. Se llamó en un principio la Piedra de Chavín, pero con el tiempo los arqueólogos y el público la rebautizaron como la estela de Raimondi. Hoy podemos admirarla en todo su esplendor en lo que prácticamente es la segunda casa del programa, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre. En 1861, Raimondi regresó a la capital y asumió la cátedra de Química Analítica en la Facultad de Medicina. Mientras preparaba sus clases, seleccionaba y clasificaba sus hallazgos. Por esos años,
dos noticias provocaron en él sentimientos opuestos. En primer lugar, alegría por la unificación italiana, establecida en 1860. Raimondi pasó así a ser súbdito del recién constituido reino italiano. Por otro lado, la tristeza, porque en junio de 1861 falleció Cayetano Heredia, el médico que lo había apoyado tanto durante sus primeros años en el Perú. En esa época, el naturalista italiano ya gozaba de un sólido reconocimiento académico. En 1862 recibió el título de doctor en ciencias naturales por la Universidad de San Marcos. Antonio Raimondi, de manera atrevida y apasionada, recorrió durante varios años el Perú. En estos viajes iba acompañado de ayudantes y de cargadores que transportaban un laboratorio portátil, compuesto por microscopios, termómetros, brújulas, barómetros, en fin, una serie de artefactos que llamaban muchísimo la atención de los lugareños. Porque Raimondi, en pleno camino, de pronto se detenía, sacaba sus cositas y se ponía a hacer pruebas. Lamentablemente, había gente que pensaba que él buscaba metales preciosos con el fin de explotarlos. Y fue triste que Raimondi fuera también víctima de esta incomprensión, ¿no? Producto de una mente mercantilista y extractiva. Estoy en el Museo Raimondi del Colegio Italiano Antonio Raimondi y aquí podemos ver todas esas cosas de las que acabo de hablar. En 1862, el Congreso peruano le otorgó un bono económico para continuar con sus exploraciones. Esta subvención no se hizo efectiva de inmediato. Sin embargo, era clara muestra del apoyo estatal recibido por Raimondi. Durante sus viajes por costa, sierra y selva, Raimondi y sus ayudantes sufrieron todo tipo de privaciones, limitaciones, conflictos, robos, asaltos, emergencias, accidentes, enfermedades. De hecho, Raimondi fue víctima de la verruga en el año 1863. Ya recuperado, al año siguiente, en 1864, estuvo a punto de perder la vida en Carabaya. ¿Cómo pasó? Él iba caminando por la ladera de una roca y de pronto resbaló y se fue hasta el fondo de un abismo. Por fortuna, uno de sus cargadores, uno de sus arrieros, logró llegar hasta el lugar y rescatarlo con vida. Todo esto no hizo que Raimondi desistiera en su empeño de recoger valiosa información sobre las riquezas de nuestro país. Al fin y al cabo, esa era su pasión, su vida. Estos infatigables viajes, estas travesías extraordinarias y el enorme legado que nos dejó, hicieron que Raimondi fuera catalogado como el padre de la moderna geografía peruana. Además, fue el primer científico en darnos una visión completa de nuestro país a varios niveles, una visión total de nuestro territorio. En 1865 se publicó en París el Atlas Geográfico del Perú, de Mariano Felipe Pasoldán,
Parte de los mapas publicados en él eran obra de Raimondi. El trabajo de Pasoldán es una compilación de gabinete, es decir, Pasoldán no explora el Perú, no realiza un proyecto sistemático de reconocimiento del país, sino que acumula información ya publicada, mapas, planos, datos, informes de ingenieros, etcétera, etcétera, todo lo que estaba disponible en bibliotecas y archivos nacionales o del extranjero, y con esta data él compone este Atlas del Perú, incluso los mapas de Huancavelica, Cajamarca, Chachapoyas y Amazonas son obra de Raimondi. Raimondi continuó con sus viajes, pero esta vez por el sur andino. Así, en compañía del norteamericano George Squire, recorrió las ruinas de Tiahuanaco y los departamentos del Cusco, Arequipa y Ayacucho. Entre febrero y agosto de 1866, Antonio Raimondi permaneció en Lima. Ese año coincidió con una importante reforma en la educación superior. El convictorio de San Carlos de la Universidad de San Marcos se convirtió en 3 facultades: Derecho, Ciencias y Letras, cada una de ellas autónoma y regida por un decano. Antonio Raimondi fue elegido decano de la flamante Facultad de Ciencias. Por eso estoy aquí, en el patio de ciencias de la Casona de San Marcos. En 1867, Raimondi llegó a Huaraz junto a uno de sus más conocidos ayudantes, Cristóbal Núñez, un indígena natural de Huancayo. En aquel viaje, el italiano se comprometió en matrimonio con Adela Lolli. Del matrimonio entre el naturalista y Adela Lolli nacieron 3 hijos. De esta forma, Raimondi también vinculó su vida afectiva al Perú, su segunda patria. Él no solo hizo una familia acá en Perú, sino que dedicó su vida a explorar el territorio peruano para encontrar recursos. Y otra cosa que no se dice siempre, exploró el territorio peruano con el propósito de defender los límites del país. En esa época no estaba claro cuáles eran los límites entre Perú y Brasil, entre Perú y Colombia, entre Perú y Ecuador. Raimondi visitó varias veces Ancash. En 1867 descubrió para el mundo científico una planta que los pobladores del lugar llamaban puya. Esta planta no había sido antes clasificada por ningún botánico. La encontró cerca del pueblo de Utucumayo, en la provincia de Recuay. Al verla, evidentemente, el italiano quedó impresionado por su tamaño y la enorme cantidad de semillas que tenía. La bautizó con el nombre científico de Pourretia gigantea. Difícil es dar una idea de la sensación que causa la presencia de esta planta en un lugar tan elevado, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Allí se levantan estas vigorosas y robustas plantas, ostentando a la vista en un solo tallo millares de vistosas flores. Esta exuberancia de la vida y variedad de colores produce el más sorprendente contraste con la tristeza y aridez de los alrededores. Hoy, esta planta es símbolo de la riqueza natural del Perú y es llamada con justicia como
La puya Raimondi. En el caso de la nomenclatura de plantas, Antonio Raimondi utiliza el método liniano, los nombres en latín, y de alguna manera él, al utilizar este protocolo científico, lo que hace es universalizar la nomenclatura de las especies nativas nacionales, pero al mismo tiempo las patenta, porque utiliza nombres en versión en latín de científicos peruanos, de localidades peruanas, para darles el nombre a estas especies, a estas nuevas especies de la ciencia. Entonces Raimondi de alguna manera expresa así que su proyecto es un proyecto científico de agenda nacional. Sin duda, la labor de Raimondi en la recolección y clasificación de nuestra riqueza natural fue extraordinaria. Tanto así que provocó reconocimientos como el del rey de Italia, Víctor Manuel II, quien en 1868 lo nombró Caballero de la Orden de la Corona. El Congreso peruano decretó la compra de las colecciones de Raimondi y la construcción de un museo que lleve su nombre. Gracias a la venta de sus colecciones al Estado, el sabio compró una casa donde instaló su laboratorio. Mantiene a través de su epistolario relaciones muy intensas de intercambio de conocimiento, por ejemplo, con científicos en Chile, con científicos en Europa, científicos en Estados Unidos. Por lo tanto, representa no solamente un hombre que haya aportado a la ciencia, sino mantiene con sus contemporáneos una vinculación extremadamente productiva. A fines de 1869, Raimondi decidió reducir la frecuencia de sus viajes y dedicarse a escribir. Quería publicar los resultados de sus investigaciones. Era el momento de sistematizarlas. Hay unos 20 primeros años, ¿no?, en los cuales él intensamente recorre el país, y luego viene una segunda fase que es propiamente la labor de gabinete, ordenar los apuntes, desarrollar la cartografía, en lo cual cumple una labor importantísima. Todo esto hace de Raimondi, sin ninguna duda, la principal figura científica del Perú del siglo XIX. En agosto de 1872, asumió la presidencia Manuel Pardo, líder del Partido Civil. Pardo, amigo personal de Raimondi, apoyaría los proyectos del sabio que sintonizaban con el programa del gobierno civilista. De alguna manera Raimondi y Pardo comulgaban estrechamente en la misma visión que tenían sobre un Perú moderno, un Perú que tenía que despertar, como ellos mismos decían, sus pasivos recursos naturales al desarrollo, para así alcanzar sobre la base, digamos, de esta reserva de recursos naturales, la prosperidad. En 1873, Raimondi publicó un voluminoso libro, El Departamento de Ancash y sus riquezas minerales. Ese trabajo lo hizo por encargo del empresario estadounidense Henry Meigs. Raimondi, cuando publica El Departamento de Ancash, en 1873, es de una u otra manera un registro exhaustivo a nivel provincial, en realidad a nivel departamental, porque es la mirada de todo lo que representa la potencialidad económica de un departamento.
El gobierno de Pardo otorgó a Raimondi un sueldo como geólogo consultor. Este le permitió dedicarse de lleno a escribir su obra, El Perú. Se instaló en una oficina donde trabajaba todo el personal involucrado en el ambicioso proyecto. En 1874 y 1876 aparecieron los dos primeros tomos de El Perú. La dedicatoria del primer volumen estuvo dirigida a la juventud peruana. Con esta monumental obra, Raimondi dejaba en claro que lo suyo era otorgar a las investigaciones un enfoque práctico, útil para el país. Pocos años después, una muestra de minerales peruanos enviada por el naturalista a la Exposición Universal de Francia obtuvo una medalla de oro. La idea era comenzar a atraer la atención de inversionistas extranjeros. Son miradas muy abarcadoras, son miradas muy completas y son miradas en las cuales Raimondi lo que hace es presentar la potencialidad de recursos con los que cuenta un departamento, a todo nivel, especialmente a nivel minero. Otro aspecto importante en la obra de Raimondi era su visión integral. El plan original de su proyecto contemplaba 6 partes: geografía, geología, mineralogía, botánica, zoología y etnología, publicados en 20 volúmenes. En vida de Raimondi, solo pudieron publicarse los primeros 3 tomos. Gracias a sus exploraciones y publicaciones, Raimondi se convirtió en lo que hoy llamaríamos un líder de opinión. No se trata de un científico de círculo académico cerrado, sino se vuelve también un líder de opinión. Participa de la esfera pública nacional al estar vinculado claramente con políticos y con todo lo que nosotros podríamos llamar el aparato tecnócrata nacional. Estaba vinculado fundamentalmente con médicos e ingenieros, pero sobre todo le da la materialidad, ¿no? Le da la concreción al discurso político de Pardo y de el progreso de nuestro país sobre la base de la reserva de nuestros recursos naturales. En 1876 se inició el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Esto significó el retorno de los militares al poder y el estancamiento del plan de gobierno civilista. La oficina de redacción de El Perú vio afectado su trabajo. Manuel Pardo fue perseguido y tuvo que irse a Chile para luego volver en 1878. Ese mismo año fue asesinado cuando era presidente del Congreso y candidato favorito para las siguientes elecciones presidenciales. La muerte de Pardo fue un duro golpe para Antonio Raimondi, quien perdía no solo a un amigo, sino a un compañero de ideales. En ese contexto, las riquezas salitreras del Perú y Bolivia despertaron las ambiciones de Chile. No tardó en estallar la guerra. El gobierno peruano encargó a un equipo dirigido por Raimondi la elaboración del mapa del centro de operaciones, Tarapacá. En el aciago año de 1880 fue publicado el 3er tomo de El Perú. La actitud de Raimondi en los duros momentos de la guerra no dejó duda de su amor por nuestro país.
A diferencia de muchos otros viajeros que se fueron en esa época, porque era época de guerra, de escasez económica, de pobreza económica, Raimondi se quedó acá. Él hizo un gesto heroico a los ojos de la población peruana. Antes de la ocupación chilena, él fue a San Marcos, tomó todas las muestras de minerales y botánicas que habían en San Marcos y que él había recogido y que eran de San Marcos en realidad, se las llevó a su casa. No para apropiarse, sino para defenderlas. Y se sabe que durante la ocupación chilena, varias personas se acercaron a Raimondi tratando de ver la posibilidad de poderse llevar las muestras afuera. Y él se opuso tajantemente a que esa enorme cantidad de muestras de minerales, especies botánicas, salieran del Perú. Raimondi recibió ofrecimientos del gobierno italiano y autoridades chilenas de ocupación para trasladar su colección a esos países y así poder culminar su obra. El sabio milanés rechazó estas propuestas. Sobre sus colecciones, en un momento dijo: son del Perú, deben correr la suerte del Perú. Es además un hombre que no deja de trabajar en ningún momento, aunque siempre hubo dificultades en lo que se refiere, por ejemplo, al pago en relación a sus trabajos con el Estado peruano. Hay cartas de tiempo posteriores a la Guerra del Pacífico, las cuales él evidencia su incomodidad frente a los retrasos, frente a la falta de apoyo por parte del Estado. En esos trágicos momentos, Raimondi demostró una identificación absoluta con nuestro país. Raimondi tomó la decisión consciente de permanecer acá. Inicialmente su intención era volver a Italia, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta que no iba a volver. Se había enamorado tanto del Perú que no lo quería dejar. Raimondi alcanzó a formar grandes colecciones, entre las que se contaron 3.000 ejemplares de rocas y minerales, 20.000 plantas, 11.000 animales y más de 2.000 fósiles. En 1886, Raimondi, con 62 años, se encontraba enfermo. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres le brindó un sueldo de 4.000 soles al año para continuar con su obra El Perú. Para ese entonces, el naturalista italiano era ya una celebridad en el ambiente científico internacional y tenía en el Perú una amplia legión de discípulos. Probablemente Raimondi sea uno de los pocos casos donde los discípulos contribuyen a levantar la imagen. Entonces, los discípulos son de distintas áreas, especialmente los botánicos. En general, incluso los médicos, ¿no?, reconocen enormemente el aporte de Raimondi. Fue recién a mediados del siglo XX cuando gente interesada en hacer conocida la obra de Raimondi le atribuyó la famosa frase: esta sigue despertando debates, sobre todo por el tono despectivo que se le da al Perú, al compararlo con un mendigo pasivo y hasta ocioso. Lo que Raimondi sí predicaba era la urgencia del trabajo para convertir los inmensos recursos nacionales en riquezas. Por eso aconsejó así a los jóvenes:
dar tregua a la política y consagrarse a hacer conocer al Perú y los inmensos recursos que tiene. Esa frase es un invento del inconsciente colectivo peruano en el siglo XX. Raimondi nunca dijo que el Perú es un mendigo, nunca dijo que hay un banco de oro. Él tenía muy claro que los recursos naturales son una potencialidad para el desarrollo, no una riqueza de por sí. Quien dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro cree que existe el banco de oro, cuando el banco de oro en realidad no existe. El banco de oro hay que crearlo. Con el paso de los años, y a pesar de estar gravemente enfermo, Raimondi siguió trabajando. En 1889 participó de la Comisión Consultiva de Límites para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese mismo año se imprimieron en París las primeras fojas del mapa del Perú elaborado por él. En junio de 1890, animado por su amigo Alessandro Arrigoni, Raimondi viajó hasta la casa de este, en el distrito de San Pedro de Lloc, departamento de la Libertad. Le habían aconsejado cambiar de clima para mejorar en algo su alicaído estado de salud. Meses después, su estado se agravó. El día de su cumpleaños, el 19 de septiembre, ni siquiera podía mantenerse en pie. Se encontraba postrado en cama, con fuertes dolores. Durante más de un mes, Antonio Raimondi luchó contra la muerte, hasta que el 26 de octubre de 1890, a las 10 de la noche, finalmente falleció. Su cadáver fue traído a Lima, donde tuvo un multitudinario funeral. Era el adiós al científico que, con su trabajo, demostró en todo momento su amor por nuestro país. Se puede decir, sin exageración alguna, que no hay país en el mundo que posea como el Perú tantas riquezas minerales, tan variadas y abundantes, y si sabe aprovechar con juicio todos estos preciosos dones de la naturaleza, tornará a justificar ante las demás naciones su antigua opulencia, de suerte que, como en otras épocas, el nombre del Perú volverá a ser símbolo de la riqueza. Antonio Raimondi, 1878. Él es de alguna manera un personaje que alcanzó su valoración ciudadana y su consagración profesional en nuestro país. En este caso, el discurso de revitalización de la República luego de la posguerra, al expresar con convicción que lo único que existía para nuestro país era el camino de prosperidad y esperanza. Antonio Raimondi no buscó la gloria, el suyo fue un esfuerzo apasionado, sincero, auténtico. No buscaba la fama, ni el dinero, ni los reconocimientos, ni los títulos, ni los nombramientos. Como diría Basadre, a él le interesaba viajar, conocer, investigar, descubrir. No le importaban las dificultades ni los peligros de esas travesías. Yo me he quedado fascinada con la vida de este hombre. Espero que les haya pasado lo mismo. Despedimos este programa desde el Colegio Antonio Raimondi, donde se educa basándose en los ideales de amor a nuestra tierra que nos legó este sabio. ¿Qué tal programa? Nos vemos en la próxima.